¿Querés saber cómo romper el algoritmo de YouTube para que te muestre a muchísima más gente de manera mucho más eficiente y que tu canal crezca enormemente? Bueno, quédate hasta el final del video que te voy a contar cómo lo hice y cómo lo tenés que hacer. Como siempre voy a empezar mostrándote mi canal, cómo viene creciendo, cómo son las estadísticas. Tenemos 11.768 suscriptores, 772 más en los últimos 28 días de lo que, bueno, viene creciendo habitualmente. Siempre va teniendo una pequeña merma de crecimiento y esto tiene que ver con que, bueno, mucha gente al principio se va sumando y después ya depende de algo que tiene que ver con el algoritmo de YouTube y que YouTube empieza a mostrarte a nueva gente que te busca, busca videos de lo que sea que vos estés mostrando y empieza a mostrarte a cuentagotas, ¿sí? Por ejemplo, vos buscás una acción de Apple y no te muestra a todos los youtubers del planeta que escriben o que hacen un video con respecto a Apple. Te muestra a algunos nada más. ¿Por qué te muestra a algunos? ¿Qué parámetros toma Google, en este caso YouTube, para mostrarte solo algunos? Hay muchos que me escriben y me dicen: Andy, recién encuentro tu canal, está buenísimo, no sé qué. Y yo hace 3 o 4 años que estoy en un canal de YouTube. No en este, pero sí en el principal, que ahora vamos a ver algunas cositas de cómo estoy haciendo precisamente para romper el algoritmo de YouTube. Y yo digo, ¿pero por qué YouTube no te muestra? Bueno, hay 2 maneras para romper el algoritmo de YouTube. Uno, lamentablemente, es un mundo capitalista y es pagando. ¿Cómo puedes hacer? Bueno, le pagas a YouTube por publicidad, le decís, mirá, promocioname, publicitame más, mostrame más, y de esa manera hay más gente que me ve, que conoce mi material y si le gusta se suscribe a mi canal, pero tengo que pagarle a YouTube. Muchos lo que hacen es los ingresos estimados que van entrando, que fíjate acá, ahora vamos a ver el resumen, pero me están entrando estimados $61 en el mes. Muchos lo que hacen es, bueno, todo lo que cobro de YouTube lo reinvierto en publicidad para crecer más rápido. Es una manera interesante, de hecho, porque uno diría, bueno, al principio voy reinvirtiendo lo que voy ganando, no voy sacando ganancias, pero voy creciendo mucho más y luego eso hace que tenga más visualizaciones y cobrar más, ¿no? Vas haciendo como un crecimiento a base de publicidad. Ahora, si vos quisieras tener un crecimiento más orgánico, más acorde a lo que vos vas haciendo, bueno, hay una segunda manera de romper el algoritmo de YouTube y que te voy a pasar a mostrar. Previamente a eso, te cuento cómo viene acá. Mi canal tenemos visualizaciones crecientes, acá la flechita para arriba verde te dice que ha crecido por lo menos en los últimos 28 días, que es este resumen, 47.000 visualizaciones, sí, digo bien, tiempo de visualización en horas, 3.800 horas, que está dentro de más o menos el intervalo, fíjate, intervalo habitual, 2.700 a 4.200 horas, y los ingresos estimados 61,12. Si vamos acá a las estadísticas, te va a mostrar las visualizaciones como vienen, con picos cada vez que subo videos, tenemos un pico, ¿sí?, de shorts o de videos. Esos días, como tengo nuevo video, bueno, es donde más crecen las visualizaciones, pero los otros días donde no subo material, también hay gente que lo está mirando mis videos y también se sigue generando rentabilidad. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Las visualizaciones, el horario, las horas de visualización, también tengo picos cuando subo los videos, depende si es más o menos interesante. Por ejemplo, estos videos, los que me siguen a mí generalmente me siguen por temas de inversiones, de bolsa, etcétera. Estos videos, bueno, no todos le interesan hacer un canal de YouTube, con lo cual a no todos les sirve, por eso tienen menos visualizaciones. Sin embargo, yo lo hago porque, ¿cuál es la idea? Bueno, enseñarte a hacerlo y tener tutoriales que estén bajados al lenguaje común para cualquiera que quiera armar un canal de YouTube. Suscriptores viene bajando con respecto al crecimiento que estoy teniendo. Digo, sigue creciendo mucho por mes, 700 suscriptores nuevos por mes es un montón, pero 228 menos a lo habitual. Y los ingresos estimados con picos cada vez que subo videos que le interesen a mi público, al que me sigue por lo menos, ¿no? Entonces, así viene el canal creciendo. La verdad que estoy muy contento, muy satisfecho con cómo viene creciendo el canal, pero hoy te quiero mostrar cómo romper el algoritmo y qué manera hay de que mucha gente que no me conoce me pueda conocer de manera rápida y no dependiendo de YouTube y no pagándole a YouTube. Bueno, mirá, acá en el buscador vamos a buscar mi canal principal, Andy Stop Loss. Este es el canal principal mío, ¿sí? El canal principal de que tengo, que hablo de mercado y de inversiones, etcétera. Y si te vas acá a en directo, fíjate que de todos los videos que subo, hay algunos que los subo con otras personas. En este caso es Julián de RGG Inversiones. RGG Inversiones es otro canal de YouTube que habla también de inversiones, pero habla de temáticas diferentes a las mías. Él habla análisis fundamental, yo hablo análisis técnico. Entonces lo invito a mi canal. ¿Para qué? Primero, para, digamos, enriquecer lo que es la temática de mi canal. Viene alguien que sabe de una temática que yo no y eso genera enriquecerlo. ¿Por qué? Porque todo mi público de repente ve información que yo no le muestro porque no lo sé hacer. Entonces, esa es la primera. Pero la segunda, que es la que nos convoca y por eso traigo esta temática acá, del crossover, es que toda la gente que lo sigue a él
en el canal de él, muchos probablemente no me conozcan porque YouTube no me mostró a ellos, que de repente de esta manera, vienen todos juntos y me conocen todos juntos. El canal de él tiene aproximadamente 14.000 suscriptores, entonces de muchos de esos suscriptores que no me conocían, de repente me conocen. Y no dependés de que YouTube te muestre. Vos haciendo un crossover con otro YouTuber que hable más o menos de la misma temática que vos, podés, toda la gente que lo siga a él, de repente salteás la barrera, rompes el algoritmo de YouTube y me conocen todos juntos. Lo mismo hago con Mati Batista, que es otro analista fundamental. Fíjate, acá hice otro crossover con él, lo invité a canal para que hable de algunos activos que él estudia y que nos muestre los fundamentales. Si seguimos buscando, tenemos con el profe Jorge Fedio, también lo invité al profe Jorge Fedio, que también tiene un canal, el de clave bursátil, y también está Desde la Bolsa en Directo. Entonces toda la gente que lo siga, el profe Jorge Fedio, también de repente me conoce, y así estuve haciendo muchos crossovers con muchas personas. Bueno, acá tenemos nuevamente a Mati Batista, lo tenemos a Ariel de Corazón Financiero, otro youtuber financiero que lo invité a mi canal para que nuevamente enriquezca con lo que él sabe, pero también para que toda la gente que lo siga a él de repente venga para mi canal. Y no solo invitar a tu canal, vos también ir para los canales de ellos, ¿no? Para que toda mi gente los conozca a ellos y también de esa manera, bueno, ellos también rompan el algoritmo con toda la gente que me sigue y de repente los conozca. Porque había muchos de los que a mí me siguen, mis suscriptores, yo tengo 40.000 suscriptores en mi canal principal, que tal vez no lo conocían a Julián, o tal vez no lo conocían a Mati Batista, o que tal vez no lo conocían a Ariel de Corazón Financiero, etc. Entonces, de esta manera lo que vos lográs es que efectivamente tengas un crecimiento extraordinario cuando efectivamente haces los crossover con ellos. Y te lo voy a mostrar ahí en las estadísticas de mi canal principal. Por ejemplo, el primer video que hice con Corazón Financiero, que fue hace 5 meses atrás, si lo vamos a ver en las estadísticas, a ver qué pasó ese día, a ver cómo rompimos el algoritmo de YouTube y cómo mucha gente que lo sigue a él, que no me conocía, de repente se sumó a mi canal. Mirá los resultados. Fíjate en las estadísticas de mi canal principal, acá hay un pico tremendo en la cantidad de suscriptores. Ese día sumé casi 225 suscriptores, cuando habitualmente estoy sumando 100 en promedio, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, hice un crossover con Ariel de Corazón Financiero, y los demás días que vos ves picos, también fueron picos de crossovers con distintas personas. Con Mati Batista, un domingo en general siempre lo hago, lo hice con Ezequiel de Desarrollanding, lo hice con Gaby Martín también, con Gus Lución, y cada tanto viene a mi canal y lo hacemos también. Digo, cada crossover que vos hagas rompe el algoritmo de YouTube, porque en vez de mostrarte a cuentagotas YouTube, vos salteas esa barrera, y gracias a que otro youtuber coinciden en un día vas vos y un día viene él, bueno, se muestran a todos los públicos que tienen cada uno de ustedes. Entonces eso te da un salto enorme en el crecimiento de tu canal, y cada vez que subas un video, al tener más gente que te sigue, vas a tener más visualizaciones, más reproducciones, y vas a poder monetizar más. Así que este truco para romper el algoritmo de YouTube es el que yo empleo. Una vez por semana hago un crossover para que de esa manera, bueno, simplemente podamos crecer más rápido. Así que espero que te haya servido. Si es así, deja ese me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para estar siempre al tanto de todas las novedades. Dejame un comentario si te sirvió, o si vos tenés algún otro truquito o algo que quieras que desarrollen en el próximo video, y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, gracias. El sensei es Anístoclos, él es Anístoclos, él es Anístoclos, el sensei.